Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier situación en la que te encuentres. Sean bienvenidos a deseos.com. Este podcast va a tratar de juntar la magia con las ciencias, así que no sé si habrán visto la introducción o no, pero ahí más o menos explicamos de qué va a tratar el podcast. Para empezar y poder llegar a crear una realidad propia, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿ok? Bueno, son varias cosas realmente, pero justamente están distribuidas en una carta del tarot, ¿ok? Esta es la carta del mago. La carta del mago es una persona que tiene una imaginación infinita y también tiene cuatro elementos en la mesa. Estos elementos son importantes porque justamente van a ser estas cuatro cosas las que te van a permitir crear una realidad propia. Están las espadas, las copas, los pentáculos y los bastos. Cada una de estas cosas tiene un elemento representativo. Ejemplo, las copas tienen que ver con el agua, los bastos tienen que ver con el fuego o tus acciones, luego vendrían los pentáculos que tienen que ver con la tierra o con lo que tú creas, y por último vendría a ser las espadas que son los pensamientos, ¿no? Ok, para poder llegar a generar una realidad propia, estos cuatro elementos tienen que ser parte de ti, ¿ok? Quizá esto es de forma simbólica, pero realmente lo que tú tienes que tener con estos cuatro elementos son cuatro cosas fundamentales que nos pertenecen a todos, ¿no? Que vendría a ser el pensamiento, el sentimiento, la acción y la creación de las cosas. Tú al tener estas cuatro cosas puedes llegar a crear o generar una realidad propia, ¿ok? Ahora, esto no es tan así como mágico para decir, yo quiero ser millonario, tener una mansión, ni voy a imaginarme eso y de repente, pum, aparece, ¿cachai? Como los videos del TikTok, donde te dicen, yo lo manifesté. No, no se trata de eso. Este podcast se trata de tener dominio en tu mundo interno, ¿ok? De eso se trata. Y justamente tú al tener el dominio de tu mundo interno, tú al tener esta solidez mental, lo que pasa es que puedes generar un cambio, o bueno, realmente no es que puedas, es que generas un cambio en tu realidad externa, ¿ok? Ahora hay que ir tocando algunos que otros puntos para que podamos ir comprendiendo de qué va a tratar esto. En esta carta, los cuatro elementos yo los voy a dividir de dos en dos, ¿ok? Vendrían a ser los del mundo interno y los del mundo externo. Los elementos del mundo interno vendrían a ser los pensamientos y los sentimientos, y los del externo vendrían a ser tus acciones y la creación de las cosas, ¿ok? Entonces, como este podcast de magia se trata cómo generar una realidad interna para generar una respuesta externa, lo que tenemos que hacer primero es concentrarnos en ambos elementos internos, ¿ok? Entonces vamos a aplicar esto dentro de las espadas y las copas, ¿no? Que vendrían a ser tus pensamientos y sentimientos. Ahora, ¿cómo llegar a controlar estas cosas? Bueno, primero tienes que entender cuál de estas dos cosas son las que realmente están tomando control en tu vida, ¿no? Ejemplo, cuando uno tiene ansiedad social, normalmente lo que pasa es que nosotros tenemos una tormenta de pensamientos con respecto a lo que pueden pensar las otras personas de nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos que concentrarnos directamente en el pensamiento. ¿Ok? Estos tipos de técnicas que les voy a mostrar acá realmente son técnicas de respiración, ¿ok? Ahora, no crean que son tan simples como, mira, te está pasando esto y respira. No, 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 no es tan simple como que te digan respira. ¿Por qué? Porque justamente con la respiración podemos llegar a alcanzar estados alterados de conciencia, los cuales pueden moldear tu subconsciente y por ende cambiar tu mundo interno, ¿ok? De eso se va a tratar. Ahora vamos a tratar el tema de la respiración un poquito más adelante porque primero quiero explicar más o menos cómo ir controlando el tema del pensamiento y sentimiento, ¿ok? Justamente el tema de las respiraciones en este mundo vamos a dividirla en tres, aunque realmente las respiraciones no deberían tener una forma estructurada de hacerse, sino que se hacen de forma instintiva, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a ir explicando con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nuestro subconsciente no habla directamente con palabras, ¿ok? Eso es la mente consciente. Nuestro subconsciente lo que hace es hablar mediante intenciones y no solo intenciones, sino que también con... No, sí son intenciones. Es como que tu cuerpo se mueve de una forma intencionada sin que tú lo sepas. O sea, sin que tu consciente lo entienda, pero tu inconsciente lo entiende perfectamente, ¿ok? Ahora,
tenemos estos dos casos. Ejemplo, eh, ansiedad social, tienes muchos pensamientos en la cabeza y normalmente no eres consciente de lo que le está pasando a tu cuerpo, ¿ok? Ahora, el tema del cuerpo es sumamente importante porque tenemos que entender que es como... es nuestro vehículo acá, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo de una forma intensiva. Mm. Ahora, muchas veces no llegamos a cuidar nuestro cuerpo y puede ser por problemas de depresión o el hecho de que nos digan flojos, etcétera, etcétera. Pero con los trucos que yo les voy a ir mostrando, podemos ir sacando estos fragmentos de la mente, pedacito por pedacito, para que tu conciencia quede totalmente limpia, ¿no? Que como uniforme. El tema está en que este camino de la magia no es fácil, ¿ok? No es como que yo te dé algunos trucos para que tú de repente seas feliz. No, no, no. Esto es un paso directamente a través del infierno, tu infierno personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es hundir tanto tus raíces en tu subconsciente que, por ende, lo que crezca afuera sea tan grande como lo que creció abajo, ¿entiendes? Por lo tanto, este tipo de cosas te van a ayudar a ir progresando, pero tienes que entender que no siempre es fácil. Normalmente el universo o tu subconsciente, ¿ok? Te pone pruebas para que los miedos que ya tenías antes los puedas superar y por ende que lo mismo no te llegue a afectar de vuelta. Así que como te digo, esto es algo, una carrera, pero es con paciencia, ¿ok? No se puede llegar y manifestar una realidad de la nada, ¿ok? Primero tienes que ver qué te está saboteando, cuáles son tus temores, quién te está frenando, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las vas a ir viendo. Y te voy a enseñar cómo. ¿Por qué? Porque justamente estos tipos de cosas son sumamente personales, ¿ok? Entonces, si yo no tengo el contexto de tu vida ni nada, yo no te puedo decir lo que te está frenando, lo que te da miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir cómo tú puedes encontrar la forma de preguntarte esto, ¿ok? Yo no te estoy dando algo totalmente rígido, sino que justamente te estoy dando las facultades para que tú puedas pensar con respecto a lo que te haya pasado, ¿ok? Ya, pasando de vuelta al mundo interno. Tenemos la espada y las copas. Por ejemplo, como te dijera, un derramamiento de copa, o por así decirlo, algún fallo en las emociones podría ser el estrés postraumático, que justamente es una conducta que se repite a través del tiempo mediante un trauma que ya pasaste hace mucho tiempo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Que justamente cuando entran como en esta sintonía de supervivencia, lo que pasa es que dejas de sentir, ¿ok? Dejas de sentir y actúas en piloto automático. Entonces, justamente lo que te quitan las emociones es el poder de sentirte vivo, ¿ok? Entonces, con todo lo que te voy a mostrar en este podcast, lo que quiero es que si tus emociones están estancadas, que te vuelvas a sentir vivo, ¿ok? Que lo vamos a ver con un tema de la respiración y con algunos trucos que les voy a ir mostrando. Y por último vendrían a ser los pensamientos que normalmente son una avalancha de pensamientos, ¿ok? Normalmente cuando nuestros pensamientos están defectuosos, lo que pasa es que estamos pendientes de tantas cosas que simplemente dejas de actuar de forma autónoma, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu mente normalmente no eres tú, es un conjunto de pensamientos que las demás personas pusieron acerca de ti, ¿ok? Por lo tanto, todos esos pensamientos que pueden estar dando vuelta en tu cabeza quizás ni siquiera son tu propia voluntad. Por lo tanto, lo que pasa cuando controlan tus pensamientos es que justamente pierdes tu voluntad. Entonces, lo que tenemos que hacer para gobernar nuestro mundo interno es recuperar estas dos cosas, que vendrían a ser, número uno, las ganas de vivir y número dos, la voluntad de poder hacer lo que nosotros queramos. ¿Ok? Ahora, vamos a partir por el pensamiento. ¿Ok? El pensamiento no se puede frenar, ¿ok? Tú para parar una ráfaga de pensamientos que te estén atormentando o que realmente no te dejan estar bien, lo que tienes que hacer es observarlos, ¿ok? Tú no puedes combatir con ellos, tú no puedes pelearte con ellos porque al final lo único que haces es hacerlos más grandes y son peores, ¿entiendes? Por lo tanto, tienes que empezar a observar los pensamientos. Ahora, ¿cómo observamos los pensamientos? Tienes que encontrar ya, ahora vamos a pasar a las tres respiraciones, ¿ok?
¿Por qué? Porque justamente para ocupar la respiración que tiene que ver, para ocupar la respiración con la que observan los pensamientos, tenemos que integrar algo en nosotros de primero, tenemos que integrar algo en nosotros de primero. Tenemos que integrar algo en nosotros primero que vendría a ser la línea, ¿ok? La línea justamente tiene que ver con los estados alterados de conciencia, ¿ok? Todas estas cosas pueden llegar a ser conocimientos antiguos. El tema está en que lo hemos olvidado, ¿ok? Para poder manipular los estados alterados de conciencia, para poder, por consecuencia, controlar... Dame un segundo. Ay. Dame un segundito. Ay. Ahora sí. Por consecuencia, para llegar a controlar tu subconsciente, lo que tenemos que hacer es entender qué es la línea. La línea es un estado de conciencia en el cual estás entre la vigilia y el sueño, ¿ok? Es un estado de conciencia en el cual estás pasando del consciente al inconsciente. Y de repente cruzas, ¿ok? Hay algunos famosillos por ahí que ocuparon este tipo de técnicas para poder tener mejores ideas y que les vaya mejor en su actuar, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Dalí. Dalí lo que hacía era poner un plato de metal en el piso, agarraba un pincel y se ponía a descansar. Entonces, en el momento en que su cuerpo se estaba quedando dormido, él soltaba el pincel caía en la charola sonaba y él despertaba con una nueva idea. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que entender es que no es necesario que te duermas para poder llegar a este estado alterado de conciencia. No es necesario que estés programando tu sueño para poder llegar a este estado de conciencia. Lo puedes hacer de forma consciente y lo puedes hacer en cualquier parte, ¿ok? Ahora, yo no te recomiendo hacerlo en cualquier parte, te recomiendo hacerlo acostado en tu cama, ¿ven? ¿Por qué? Porque cuando tú cruzas la línea, lo que pasa es que tu cuerpo se desmaya durante un segundo, ¿ok? 1 o 2 segundos. Pierdes el conocimiento, porque justamente estás ingresando en tu subconsciente, ¿ok? Ahora, para llegar a este estado alterado de conciencia, yo les recomiendo una respiración que se llama respiración de Wim Hof, ¿ok? Está en internet, pueden buscarla, aunque con ciertas alteraciones. ¿Por qué? Porque la respiración de Wim Hof normalmente se hace con baños de agua fría o baños con agua helada, ¿ok? Que igual sirve un montón, pero es para otra cosa. Ahora lo que queremos experimentar es llegar a cruzar la línea, ¿ok? Para cruzar la línea, lo que tienes que hacer es oxigenar mucho tu cuerpo, ¿ok? Tienes que oxigenar mucho tu cuerpo y después de eso tienes que aguantar la respiración durante unos par de segundos, cosa de que tu cuerpo lo que hace es tirar hormonas del estrés, lo que hace que tu cuerpo reaccione de forma distinta y después botar el aire de una forma tan lenta que ese estrés que se acumuló mientras guardabas la respiración se disipe y tú puedes llegar a entrar a ese estado alterado de conciencia, ¿ok? Ahora, ¿qué les recomiendo para hacer esto? Es que, número uno, acuéstate en una cama, weón, ¿ok? No lo hagas sentado si es tu primera vez, porque te vas a caer y te puedes sacar la chucha. Me ha pasado, por eso te digo. Así que ten eso en cuenta. Acuéstate en la cama y trata de oxigenar tu cuerpo lo más que puedas, ¿ok? La mejor forma de hacerlo es llenando los pulmones y llenando el diafragma al mismo tiempo. Esta respiración es para oxigenar más que nada y es de una forma constante, ¿ok? Que vendría a ser justo antes de llegar al momento en el que tienes que aguantar la respiración. Entonces, lo que haces es respiras por la nariz y por la boca, si es que puedes, o respiras por la nariz y después la boca y botas. Vas a notar que tu cuerpo se va a ir relajando, ¿ok? Y en el momento en que se va relajando, vas a ir notando que tu cuerpo va cambiando, ¿ok? Tu cuerpo se va sintiendo extraño. Justamente, al llegar al estado de la línea, lo que pasa es que este sentimiento de que tu cuerpo está tranquilo se va expandiendo cada vez y cada vez más, ¿ok? Por lo tanto, hay un punto límite en el que tú pierdes la conciencia. Pero eso lo tienes que hacer después de aguantar la respiración. ¿Ok? Por lo tanto, después de oxigenar varias veces tu cuerpo, hazlo las veces que quieras, ¿ok?
Trata de hacerla más de 10 veces, 11 veces. Y después de eso, tienes que hacer la respiración más profunda que puedas, ¿ok? Por lo tanto, respiras por la nariz y llenas todos tus pulmones. Llenas el diafragma lo más que puedas, ¿ok? Yo hice... ¿Por qué? Porque justamente así llena más con oxígeno el diafragma, ¿ok? Entonces lo que pasa es que tienes más chance de cruzar la línea, ¿ok? El hecho de cruzar la línea es más que nada para que te des cuenta de cuál es el límite, cómo no desmayarte, cuál es el punto entre el desmayo y el modo observador, porque justamente el modo observador es como el intermedio entre el mundo consciente y el inconsciente, y, y vendría a ser todo. Y igual es una experiencia rica, weón. Se siente bien, sobre todo cuando lo haces por primera vez y no hay oxigenado mucho tu cuerpo durante años, ¿cachai? ¿Por qué? Porque te empiezan a hormiguear las manos, te hormiguean los pies, tu corazón se puede sentir ardiendo, puede que te dé mucha euforia, energía, etcétera, etcétera. Es como mandarte algún tipo de droga, weón, sin siquiera tocar ningún tipo de químico. Simplemente respirando, ¿ok? Mm. Ahora, cuando ya tienes tus pulmones y tu diafragma lo llenaste, lo que tienes que hacer es aguantar por lo menos 10 segundos y después botar lentamente. ¿Ok? Repítelo varias veces. ¿Ok? Mientras más aguante la respiración, más chances tienes de cruzar la línea. Cuando tú cruces la línea, al principio cuando vuelvas, que va a ser dentro de 1 o 2 segundos, te vas a sentir un poco desorientado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esto? O sea, primero que nada, para conocer la línea tienes que desmayarte, ¿ok? Y ahora sí, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque justamente la magia ocurre en el umbral entre lo consciente y lo inconsciente, ¿ok? Por lo tanto, el controlar el hecho de pasar la línea o no, justamente te da el poder de poder moldear tu subconsciente, ¿ok? Esa es la respiración, digo, esa es la respiración. Güey, pegado con la respiración. Esa es la razón por la cual te enseñé esta respiración, ¿no? Ahora, para controlar el pensamiento, que volvimos a lo anterior, lo que tenemos que hacer es ocupar la respiración del observador. Esta respiración no te va a... no te va a poner... no te va a desmayar, ¿cachai? No te va a poner inconsciente. Lo que va a hacer es que tú puedas observar todo, ¿ok? Puedes observar los pensamientos de tu cabeza, puedes observar lo que escuchas, puedes observar lo que sea, tu cuerpo entero, lo que tú quieras, güey, puedes observar. Ahora, para hacer esto tienes que tener concentración, ¿ok? Por lo tanto, acá va un punto importante con respecto a este podcast, que vendría a ser la música. La música justamente es una herramienta muy capaz de controlar tu subconsciente y así moldear tu propia realidad, ¿ok? Por lo tanto, vamos a darte dos formas de reparar pensamiento y sentimiento. O sea, vamos a darte una forma por cada una, pensamiento y sentimiento, ¿ok? ¿Qué pasa con los pensamientos? Que justamente hay dos formas de que estos se hagan más grandes, que vendrían a ser número uno, ignorándolos, o número dos, dándole demasiada atención. Por lo tanto, no puedes escapar de los pensamientos, güey. Porque si hacía una wea, te va a pasar lo mismo, y si haces la otra, te va a pasar lo mismo. Es irónico, pero así funciona. Entonces, ¿qué hacemos con estos pensamientos que te puedan llegar a atormentar a veces, que te quitan ganas de hacer cosas, etcétera, 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 etcétera? Observarlos. ¿Cómo? Mira, hay dos formas de observar las cosas. Mira, la meditación que hacen los monjes budistas, etcétera, etcétera, pasa que ellos lo que hacen es simplemente vaciar su mente. Pero al vaciar la mente, lo que hacen es aburrirse. Bueno, no es aburrido navegar en tu inconsciente, pero pasar de darte cuenta de que hay un mundo interno a ver el mundo interno, justamente es aburrido. Por lo tanto, mucha gente no lo hace, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ya ingresas, oh, weón, tenéis una totalidad, weón, tenéis control total del mundo, ¿cachai? Es brígido. El tema.
es que, ¿cómo observamos los pensamientos? Simplemente tienes que respirar, ¿ok? ¿Cómo? Porque no es simplemente respirar como siempre, porque todos van a decir, ¿cómo voy a estar respirando, weón, si respiro todos los días? Ya, este tipo de respiración justamente tiene que ver con los yoes. Ok, voy a explicar un poco el tema de los yoes y de las mentes sutiles. Nosotros somos un conjunto de mentes, ¿ok? No somos una mente sola. Nosotros somos un conjunto entre todas las mentes de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las mentes? Los antiguos conocidos como chakras, ¿ok? Esas son las mentes. Cada uno de los chakras o de las mentes se ocupa de una cosa en específico en este plano material, ¿no? En el mundo, que vendría a ser las relaciones sociales o el hecho de sentirte enraizado o sentirte perteneciente a un lugar, que vendría a ser el raíz. Después vendría el sexual, que tiene que ver con tu creatividad, también tiene que ver con el crear vida. Después vendría el solar, que vendría a ser como tú te alimentas, como tú generas dinero, etcétera, etcétera. El corazón, lo que tú amas, lo que tú cuidas, lo que tú proteges. La garganta vendría a ser tu verdad, ¿cachai? El tercer ojo que vendría a ser tu mundo interno, que te voy a mostrar cómo controlarlo. Y luego vendría a ser el corona, que vendría a ser tu sentido de pertenencia en ti mismo, ¿ok? Esas son las mentes sutiles. Y cada una puede mostrarse de una forma distinta. Pues. No sé, pues, bueno, ponte tú, el solar te dice tengo hambre. El corazón te dice amo a mi familia, ¿cachai? El raíz te dice, no sé, pues te pueden decir cosas negativas. Por ejemplo, siento vergüenza, siento culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendí? Entonces estas mentes pueden funcionar de forma positiva como de forma negativa. Ahora, para ir identificando cada una de estas mentes, lo que tienes que hacer es observarlas simplemente. Es simplemente observar. Y justamente el observar tu cuerpo te va a dar el poder de poder ver qué pasa. ¿Por qué? Porque justamente todas las cosas... He dicho muchas justamente, weón. No se burlen, weón, en mi primer video, mierda. Así que váyanse a la chucha. Eh, ya. Las hay cosas que son psicosomáticas, ¿ok? Hay pensamientos o experiencias que te pudieron haber ocurrido que justamente se interpretan después en tu cuerpo, como normalmente son dolores de espalda, ¿ok? Tú cuando quieres preguntar algo acerca de qué te está deteniendo o qué cosas te están tirando para atrás, puedes prestar atención a cómo se siente tu cuerpo, ¿ok? Y preguntar. Esto lo vamos a ir viendo con el tiempo y lo vamos a ver con el otro, que vendría a ser el tema de los sentimientos. Ahora nos vamos a centrar directamente en los pensamientos, que acabo de decirle como 10 veces que le voy a decir cómo desbloquear el modo observador, bueno, y no le he dicho ni una, wea. El modo observador, por eso le estaba hablando de los yoes. Lo siento, soy muy disperso, weón, así que espero que vayan entendiendo lo que les estoy diciendo, porque de repente yo me voy por la rama y se me va un tema, se me va el otro, ¿cachai? Porque tengo que explicar muchas cosas para que entiendan el concepto del subconsciente, ¿ok? Ya, volvemos. Le estaba hablando del tema de los yoes, simplemente porque justamente el plexo solar, el estómago, es un yo. O puede ser el conjunto de todos los yoes, ¿ok? Va a depender. Va a depender de ti y de qué tan fragmentado tienes la conciencia. ¿A qué voy con esto de la conciencia fragmentada? Es justamente... Mira, te voy a explicar de una forma simple. Tú no llegaste a este mundo sintiendo miedo, tú no llegaste a este mundo sintiendo vergüenza, tú no llegaste a este mundo sintiendo odio, ¿cachai? Todas estas emociones negativas son justamente el resultado de experiencias pasadas. Y justamente son estas las que hacen que tú actúes de una forma distinta a la que lo harías de forma natural, que vendría a ser cuando tú llegaste aquí, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas lo que hacen es fragmentar tu conciencia, por lo tanto te quitan más poder interno, ¿ok? Ahora el modo observador se desbloquea simplemente llenando tu estómago, ¿ok? Porque es el yo. Con esta acción lo que hace es decirle al yo que se calle, ¿ok? Por lo tanto, lo que hace es respirar con la boca y no aguantar la respiración, sino que hacerlo de forma constante y de forma pausada. Hazlo con intención, ¿ok? Por lo tanto, para observar tus pensamientos, yo te recomiendo que cierres los ojos y respires de esta forma, ¿no? Que vendría a ser... Con esto tú llenas el diafragma. Olvídate de los pulmones, weón. Llena el diafragma. Haces presión un poco y botas lo más despacio posible. Cuando se te acaba el aire, vuelves. Y una y otra vez. Y una y otra vez. ¿Ok?
Te va a costar práctica al principio, pero justamente esta es la llave para poder controlar el mundo interno, ¿ok? Al igual que la línea es la otra llave para poder controlar el mundo interno. ¿Qué haces con esto? Observas, ¿ok? Observas las cosas. Eh, ¿Qué pasa cuando observas las cosas? Es que las cosas pierden fuerza, ¿ok? Los pensamientos que te pueden llegar a atormentar pierden fuerza. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú lo reprimes o le haces mucho caso, lo que haces es expandirlo al consciente o expandirlo al inconsciente. Cuando tú lo reprimes, lo expandes al inconsciente, por lo tanto puede generar una voluntad en ti que es de forma inconsciente, o sea que tu mente consciente no sabe qué está pasando, pero pasa. ¿M? Ejemplo, puede que tú tengas un gusto peculiar con ciertas mujeres y justamente siempre te toca el mismo tipo de relación una y otra vez y no sabes por qué. Es por algo inconsciente que haces que busques una persona de forma... No es de forma inconsciente, es que estoy repitiendo mucho lo mismo. Ya, no importa. Es el inconsciente que hace que busques el mismo tipo de persona, weón, porque es como tu zona de confort, ¿cachai? Entonces, en estos tipos de casos, lo que tienes que hacer es buscar la experiencia, ¿no? Ahora yo te recomiendo buscar la experiencia más que nada con la música, ¿ok? Con el sentimiento, que vendría a ser la respiración rítmica, que vendría a ser la tercera respiración que les voy a mostrar. Por lo tanto, la primera respiración vendría a ser cruzar la línea, que vendría a ser desmayarse. La segunda vendría a ser el modo observador, que se respira solo con la boca, llenando el estómago y soltando suavemente. Esta respiración del observador, que por cierto, lo pueden practicar con música, ¿ok? ¿Por qué? Porque, mira, imagínate que tu mente te está atormentando, ¿ok? Tú ponte audífonos, escucha música y trata de prestarle toda tu atención a lo que estás escuchando. ¿Cómo? Con la respiración, ¿ok? Y así vas a poder practicar. Vas a poder practicar. ¿Por qué? Porque justamente cuando lo haces en silencio es distinto. Porque ese pensamiento, puede llegar un pensamiento que te haga cortar tu respiración y te empiece a dar vuelta en la cabeza. Por lo tanto, pierdes el modo observador. Con la música lo que haces es que hay un estímulo que está llamando tu atención. Por lo tanto, los pensamientos ocurren, pero justamente no te dirigen la atención hacia ellos, ¿cachai? Sino que puedes mantenerla en tu respiración y en lo que estás escuchando. Por lo tanto, si lo haces muchas veces con música, después se te va a hacer mucho más simple el hecho de hacerlo sin música, ¿entendí? Ahora, después de que observas, o sea, esto no es ignorar los pensamientos, porque tú sabes de forma consciente que están ahí, ¿ok? Y justamente el hecho de tú calmar tu cuerpo, porque al respirar con el estómago lo que hace es que tu cuerpo se calma, es que esos pensamientos que antes te tenían ansioso también se calmen, ¿ok? Por eso la respiración es solo con la boca, porque con el tiempo, después de respirar un rato, te vayas a dar cuenta de que tu cuerpo se calma, ¿ok? Y justamente el subconsciente le hace caso a las reacciones de tu cuerpo, no a tus palabras, ¿cachai? Entonces, cuando tú estás teniendo esos pensamientos de forma inconsciente y estás escuchando música y tu cuerpo se siente tranquilo, lo que pasa es que estás reparando el pensamiento, estás reparándolo. ¿Por qué? Porque justamente estás teniendo una experiencia que contradice la experiencia que justamente te trajo ese pensamiento y que fragmentó tu mente, ¿no? Ahora vamos a hablar de los sentimientos. Los sentimientos son un poco más complejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos te sirven para hacer magia. Estos son los que te sirven para poder eh, moldear tu subconsciente, moldear tu realidad interna y justamente cambiar tu vida, ¿ok? Cuando les enseñé el modo observador, lo que yo quería era que obtuvieran voluntad. La voluntad justamente es el hecho de que ningún pensamiento interrumpa lo que tú estés haciendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, al tener la voluntad, podemos ocupar las ganas de vivir para poder hacer magia. ¿Ok? Esto se lo voy a dar de forma resumida, ¿no? Pero nunca le ha pasado que vas caminando por la calle y te sientes el protagonista de la canción. Ya. Estos son ganas de vivir, ¿cachai? Entonces yo te estoy ayudando a coger este sentimiento
y ocuparlo en tu subconsciente para poder transformar tu propia realidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ocupa? Aquí viene la música, ¿ok? La música es sumamente importante para esto y es por una razón, que justamente no todos escuchan la misma música y cada uno tiene sus canciones favoritas, ¿cachai? Y justamente cada uno le calzan las canciones con su propia vida, ¿ok? Por lo tanto, podemos indagar en nuestra biblioteca de música y buscar canciones que nos hagan sentir poderosos, o que nos hagan llorar, o que nos hagan sentir feliz, o que nos dé mucha nostalgia, etcétera, 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 etcétera. Todas estas cosas las podemos ocupar a nuestro favor para poder moldear el subconsciente. Ahora, ¿cómo se hace? Esto se hace con un tipo de respiración que no tiene reglas y se llama respiración rítmica, ¿ok? La respiración rítmica lo que hace es que tú vuelvas a sentir todo como si fuera la primera vez, ¿ok? Esa es la gracia de esta respiración, que sientes las cosas como si no hubieran filtros, el filtro de adulto que te pusieron después de un tiempo. No sé si te has dado cuenta que con el pasar de los tiempos las cosas suelen sentirse mucho menos, es por esto, ¿ok? Porque tenemos filtros, nosotros como personas, que justamente hacen que la realidad se sienta menos. Pero eso no significa que nosotros no podamos volver a sentir la realidad como cuando llegamos al mundo, ¿ok? Así que justamente esta respiración lo que sirve, para lo que sirve es para poder tener experiencias que te marquen sin la necesidad de siquiera salir de tu alcoba, ¿cachai? Entonces, eh, este tipo de experiencias tú las tienes que elegir. Yo no te puedo decir qué canción escuchar, yo no te puedo decir cómo respirar, yo no te puedo decir cómo tienes que sentirte. No, eso lo hace tu cuerpo de forma instintiva, ¿ok? Y justamente tu mente consciente se da cuenta de algunas cosas mientras tu cuerpo se mueve de forma instintiva, ¿ok? Entonces tú puedes obtener muchos conocimientos acerca de ti con esta respiración. Ahora, ¿cómo se ocupa esta respiración? Mira, te puedo dar un ejemplo, pero no significa que tú lo tengas que hacer así. Vamos a escuchar una respiración, digo una... Uy, le doy con la respiración, güey. Es que es importante la respiración, ¿ok? Vamos a ir indagando con más tiempo el tema del cuerpo, ¿ok? Y por qué es tan importante la respiración. Bueno, de hecho se lo voy a explicar ahora. Nuestro cuerpo tiene muchos sistemas independientes. El sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente de todos estos sistemas, el único que podemos controlar es el respiratorio, ¿ok? Por lo tanto, es la llave, ¿cachai? Para poder ingresar a tu mundo interno. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer una respiración rítmica, ¿no? Me lo voy a una canción cualquiera. Mira, esta es buena, güey, la escuché hace poquito. Está con el audífono, ok. Dejo sacarle esta weá para que lo escuchen. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es que tu respiración vaya al ritmo de la música, número uno, y que el movimiento sea con intención, ¿ok? Muchas veces no vas a querer moverte, no te muevas, simplemente respira y escucha la canción, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve esto? Para expandir un estado de conciencia que te lleve a un buen lugar, ¿ok? Entonces tienen que ser canciones que te gusten mucho o, por consecuencia, tienes que ocupar el modo observador, ¿ok? ¿Por qué? Porque las emociones que son negativas, el problema con ellas es que normalmente te dicen que hay dos formas de controlarlas. Número uno es el hecho de suprimirlas y número dos, el hecho de olvidarlas, ¿ok? Y es lo mismo, crecen pero para ambos lados, o sea, en el inconsciente o en el consciente. Entonces, ¿qué tienes que hacer con una emoción negativa? Justamente escuchar una canción que te lleve a ese momento, o a un recuerdo de alguna persona que te dé tristeza o que te haga sentir mal, y contener, contener la emoción, ¿ok? Ahora tenemos que hacer la diferenciación entre
suprimir o oprimir y contener, ¿ok? La diferencia recae en una sola cosa. El oprimir es simplemente empujar hasta que se pase al otro lado, ¿entiendes? Eso es. En cambio, el contener es que de a poco eso vaya pasando al otro lado, ¿ok? Entonces, las canciones que te hagan sentir mal o te hagan sentir triste, lo que tienes que hacer es simplemente respirar con el modo observador y dejar que la canción te lleve al mismo tiempo, ¿ok? Por ejemplo, no sé, pues, imagínate una canción de Mon Laferte. Yo te lo digo porque me ha pasado. Entonces, ya, empiezas con el modo observador al principio. Mi buen amor. Na, 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 na. Vas despacito. Hasta que llega la parte del coro, que es como el tope de la canción, ¿cachai? Y te puede hacer llorar, sentir triste. Ok, todo esto se hace después de oxigenar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque, como te digo, vuelves a sentir todo como si fuera por primera vez. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, ya dejas de tenerle miedo a las canciones que no querías escuchar por alguna razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente las haces tuyas. ¿Por qué? Porque cuando tú rechazas las canciones, ¿cachai? Lo que estás haciendo es darle fuerza a esa emoción negativa para que te controle. Entonces, con esto tú reclamas ese lado de tu subconsciente. Y cuando llega la parte del coro, lo que tienes que hacer es soltar la emoción. Por lo tanto, si se te ponen los ojos llorosos y tienes que llorar, llora. Si empiezas a sentirte un poco mal, ¿cachai? Tenéis que botarlo con lo que sea, ¿cachai? Suéltalo, suéltalo. Y cuando termina el coro, vuelve al modo observador. Ese es un reto, ¿ok? Porque esta weá no es fácil, ¿cachai? Es un reto para ti para poder dominar las canciones justamente que están en la oscuridad en tu subconsciente. Esto es un reto. El hecho de poder pasar del observador a la emoción y de la emoción al observador es muy complejo. Así que espero que se lo tomen como un reto y traten de hacerlo, ¿no? Obviamente tienen que ser con las canciones que ustedes crean necesarias. Bueno, a ver, ¿qué más? Hablamos de muchas cosas. Ya, el tema de los estados alterados de conciencia, o sea, cómo se sienten, etcétera, etcétera, vamos a irlo tomando o recapitulando un poquito más adelante porque tenemos algunas otras cosas que ver. Ahora les estoy mostrando cómo introducirse en tu mundo subconsciente, ¿ok? Y así que esto es más que nada como una introducción para lo que queda del podcast, que son muchas, muchas cosas, ¿no? Igual vamos a hablar de estado alterado de conciencia con sustancias, con químicos, ¿no? Con drogas alucinógenas, psicotrópicos, etcétera. Pero esto lo vamos a hacer directamente en el podcast de Patreon, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá no puedo hablar de ello de forma libre, ¿cachai? Entonces, eh, acá te puedo hablar de la respiración y de cómo llegar a ciertos estados alterados de conciencia, pero justamente estos son otras llaves para poder acceder a otros. Entonces, pueden servirte como información. Ahora, como te digo, este tipo de conocimiento no es para todos, así que si realmente estás interesado, puedes meterte al Patreon. ¿Qué más? Bueno, vamos resumiendo. Vimos el mundo interno, que vendría a ser pensamiento-sentimiento, nombramos algunos ejemplos, ¿cachai? Ahora, como yo te digo, esto no es como una guía total, ¿cachai? En la que yo te diga qué hacer, sino que te estoy dando consejos para ver qué haces con lo que tú tienes, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Sería todo. Espero que les haya gustado. Se despide su servidor Lucifer, bueno, espero que nos veamos en el próximo podcast. 40 minutitos de información, no está mal. Así que en el próximo lo que vamos a hacer es introducirnos en algunos otros temas y sobre todo más o menos navegar en el tema de qué se sienten los estados alterados de conciencia y cómo se pueden llegar a ocupar, ¿ok? Vamos a hablar cómo poder controlar la realidad con algunos, bueno, con los cuatro elementos, lo que vendría a ser el alma, la psique, eh, y algún que otro truco para poder pasar esta realidad de dentro hacia afuera. Y también vamos a hablar de cómo poder construir tu realidad interna igual. Porque claro, tienes todas estas herramientas, pero muchas veces nos podemos llegar a perder en construir las cosas. ¿Qué más? Solo eso. Es como... Esto es como un resumen, ¿ok? Hay mucho más camino por delante, así que espero que nos veamos en el próximo podcast y que les haya gustado.
Y como les digo, esta información no es para todos, así que para los que sea, sean bienvenidos y nos veremos pronto.